En este tema de la experiencia de la iluminación, lo más importante primero es desmistificar este concepto. Porque una cosa es la experiencia de la iluminación y otra cosa es lo que la gente piensa que es la experiencia de la iluminación. Y uno de los conceptos más reiterados es que la persona iluminada pasa a ser, por decir así, más que humana, o se ha convertido en un superhombre o una supermujer, y que también debe cumplir con ciertos requisitos para conservarse o para aparecer como persona iluminada, ¿no? Y entonces están todos los conceptos de que tiene que ser vegetariano, no debe tomar café, mate, fumar, tomar alcohol o cosas por el estilo, ¿no? Como que es una especie de requisito, ¿no? Y en realidad la experiencia de la iluminación es la realización de tu humanidad y no el dejar de ser humano. Entonces, lo que una persona cuando tiene la experiencia del despertar, de la iluminación, siente es que esa es la experiencia más sencilla, más humilde y más natural a la humanidad. Y te preguntás a ti mismo cómo no me di cuenta antes de eso, ¿no? De que eso estaba dentro mío, ¿no? Es un cambio de foco. Es como si un actor de teatro que está representando un personaje con una máscara, de pronto se sacara la máscara y apareciera simplemente lo que es. Y en todos los caminos espirituales, esta es como la gran meta, ¿no? Y desde nuestra cultura, entonces, decodificamos la experiencia de la iluminación como un proceso con una metodología y luego el resultado es ese, ¿no? Y la paradoja es que todos los caminos espirituales tienen muy claro que para alcanzar o estar en esa experiencia, vos tenés que disolver, diluir, se usan muchas palabras, aniquilar, destruir el ego. Y entonces, a partir de ahí, pasás a ser una persona iluminada, ¿no? Entonces la paradoja es que el ego se mueve por resultados y por proyectos y siempre está viviendo en lo que va a ser mañana en el futuro, ¿no? Y parte de la sensación de carencia y de que entonces me voy a incorporar algo nuevo, novedoso, más brillante, más interesante, que me va a hacer a mí más brillante, más importante, ¿no? Voy a ser ahora una persona espiritualmente superior, lo que me va a dar una cierta ventaja en el mundo, en la sociedad, para ser más visto, más querido o ganar fama, prestigio o dinero. Y el tema es que si no hay ego, todas esas metas desaparecen. No hay una meta personal de querer alcanzar algo, porque en realidad lo que encontrás y descubrís es que nunca te faltó nada, nunca estuviste solo y nunca tuviste una carencia de amor. La ilusión de la carencia se pierde. Entonces, no es posible que la persona iluminada tenga una propuesta de alcanzar algo, ¿no? Si bien es cierto que hay diferentes maneras o metodologías y las maneras de hablar sobre eso, cuando alguien no ha tenido esa experiencia, son muy confusas. Por ejemplo, si hablamos de ego y hablamos de una realización de otra parte de nosotros mismos, como podría ser el ser, o lo absoluto, o el espíritu, o la divinidad dentro de nosotros, hay como dos instancias. Entonces, bueno, el ego tiene que tener el motivo para ir hacia ahí, y entonces tenés un ego, tenés un ser y tenés un método. Y de verdad esta forma de hablar es muy confusa, porque entonces tendría que haber tres. El que está tratando de comprender qué es su ego y el que está tratando de llegar a otra parte diferente que es el ser. Entonces tenemos tres personas, cada vez es más confuso.
¿Se entiende? Entonces, esto no es así. Lo que sucede, para entenderlo, es cómo pasamos nosotros desde aquel viejo dicho de Cristo hace 2000 años que decía el reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿no? A la experiencia de descubrir que adentro de nuestro hay algo más, más profundo o más verdadero de lo que manifestamos. Entonces, pasando un poquito comprensible, vamos a ir a la experiencia más común y natural, porque la experiencia de iluminación está ahí siempre. No es que algún día vas a iluminarte, ya estás iluminado, solo que no te das cuenta porque el foco de tu atención está mirando para otro lado. Y esto puede tomarse como punto de base el más sencillo de todos, porque lo que es incuestionable es que cuando te preguntan algo a ti, tú decís yo, ¿no? Cuando alguien se presenta en un grupo o en una situación, empieza con la primera palabra que es yo. Y esto es interesante. 7.000 millones de personas dicen yo. O sea, el yo es universal y no es personal. La más profunda experiencia de intimidad es yo. Sin embargo, es común a todos. Esto es una situación bien interesante para prestarle atención, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna duda. Así vengan a convencerme de que yo no existo, mi experiencia de existencia es yo. Así que digo yo primero, luego digo soy y luego digo Alejandro, ¿no? O Pedro, o María, o José. Y cuando digo Alejandro, ya lo estoy uniendo a una serie de experiencias que están ligadas a ese nombre. Pero si en el mismo salón donde me estoy presentando hay otros Alejandros, no se me produce ninguna confusión de identidad porque otro diga yo soy Alejandro, ¿no? No me confundo con el otro. Y esto es el índice clarísimo de que el sentido de identidad no está en el nombre, es mucho más profundo. Simplemente tiene una carátula, en este caso el nombre. Y luego viene todo lo demás. Después de que yo soy Alejandro, puede venir todo lo que tengo, todo lo que he hecho, la carrera que hice, el trabajo que tengo, si soy casado, si tengo hijos. En vez de si soy padre, digo tengo hijos, ¿no? Y empiezan todos los tengo que definen mi identidad en el mundo, ¿no? Y dentro de esta cultura. Entonces, esa secuencia es muy importante. Yo soy, y yo soy esto o aquello. Se va adicionando a la identidad primaria del yo, el soy, y luego todo lo que viene atrás. Entonces vamos a hacer una metáfora. Vamos a suponer, si nos podemos imaginar, un océano infinito, que no tiene orillas y no tiene profundidad. No tiene fondo, perdón, ¿no? Ese es el gran yo, el yo verdadero. Luego, sobre esa superficie, se cristaliza un pedazo, se forma un pequeño iceberg. Y observen, esto es muy interesante porque esto ocurre más o menos en nuestra vida alrededor de los 3 años, ¿no? Es como una concentración de esa conciencia total de yo y de existir, se produce una primera separación. Yo soy. Tengo yo, luego yo soy. Y se produce espontáneamente, por decirlo así, y en el momento que se produce, ese yo adquiere la característica de ser en separación, o sea, separado de la totalidad. ¿Se entiende? Inmediatamente se produce la identificación con esos límites, pero yo soy un pedazo de iceberg, o un iceberg, perdón, dentro de ese océano infinito. Desde la perspectiva de lo infinito, del yo infinito, ese iceberg es agua, sigue siendo parte. ¿Se entiende? No hay ningún problema, acá no pasó nada. Pero para la perspectiva del iceberg, acaba de ocurrir la separación con la totalidad. Y entonces, al mismo momento que aparece el yo soy, aparece la pregunta, ¿quién es este yo soy?
Y no tengo nada de que agarrarme más que de los límites que se han creado en el momento de ese congelamiento espontáneo. Es una metáfora, ¿no? Entonces, es muy difícil, y esto lo descubren todos los que practican meditación, quedarse permanentemente en el yo soy sin agregarle nada, sin ponerle ninguna otra cosa. Es ansiógeno. El yo soy necesita definirse. Acaba de nacer. Entonces, ahí necesito definirme, porque si no estoy frente a un vacío y además me acabo de separar de la totalidad. Acabo de experimentar la primera pérdida. El yo soy implica la pérdida de la totalidad. Entonces, por eso le saco el nombre ego. Eso es el ego, el yo soy. Y tengo que agregarle algo para tener consistencia. Y luego tengo que sostener esa separación, porque es como yo me he experimentado a mí mismo como ser separado, y aparece por primera vez el miedo a la disolución, a perder esa identidad que acaba de aparecer. Entonces, necesito agregarle cosas y toda la cultura me las agrega. Primero viene el nombre, a qué familia pertenezco y toda la valoración subjetiva que tiene ese lugar, ¿no? Y empiezo a partir del yo soy a aprender de qué se trata ser yo. ¿Me explico? Entonces, todas las cosas que la cultura ofrece, que la familia, las experiencias de separación, de abandono, de dolor, van sumando a la identidad. No importa qué identidad, yo necesito tener una. Me acabo de separar de la totalidad. ¿Quién soy? No lo sé. Cuando estaba en la totalidad no hay ninguna duda. Es solo el yo absoluto. Ahora estoy separado. Entonces me agrego cosas. Obviamente que ese iceberg en algún momento se va a disolver y va a volver a formar parte de la totalidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos muerte. La desaparición de esa diferencia. Entonces, a lo largo de la existencia voy agregando. Soy un desastre, soy bueno, soy malo, entro en la dualidad. Soy lindo, soy feo, empieza el género, soy mujer, soy hombre. Si soy mujer, ¿qué papel me toca en esta cultura? ¿Cómo me ven los demás? Es lo que voy asimilando como esto es lo que soy, el papel que tengo. Es diferente ser mujer en el mundo árabe que en el mundo chino, que en el mundo japonés, que en el mundo occidental, ¿no? Depende de dónde. Y eso se va sumando, se va sumando, se va sumando y se produce una identificación prácticamente total con ese yo soy. Pero de lo que no me doy cuenta profundamente es que el yo, ese yo absoluto, es el que sigue estando en todos estos cambios de identidad, ¿no? Ahora es un soy y ahora es un soy esto. El perderse en el mundo es comprar totalmente la identificación con soy esto. La historia personal. Ahí se forma la personalidad. El yo es universal. El ego también es universal porque todos tenemos el yo soy. Lo único que es particular es el esto. Y ese yo es el testigo de todo eso. Es el experimentador. Nosotros decimos, cuando hablamos de yo soy esto, cuando estamos totalmente consustanciados con la identidad individual separada, hablamos de la experiencia. Por ejemplo, si yo estoy experimentando el calor del fuego, digo eso, yo estoy sintiendo el calor del fuego. En realidad eso no es lo que está ocurriendo. En cada una de las experiencias al que estoy experimentando es a ese yo, porque sin ese yo no hay experiencia. Estoy experimentando mi yo sintiendo calor. No estoy en el fuego, estoy experimentándome a mí mismo sintiendo el calor, ¿se entiende? Aún en la experiencia más íntima, cuando estoy con mi pareja o la toco o lo que sea, estoy tocando su piel, pero me estoy tocando a mí mismo en mi sensibilidad de sentir esa piel. Y si la toca otro la siente de distinta manera, no, que no ocurra, ¿no? Pero, ¿se entiende? Y ese es el punto clave que no conseguimos entender, que en realidad sin un yo que experimente no hay experiencia. Por ende,
No hay nada, no hay otros objetos o otras situaciones. Siempre soy yo el personaje central. Entonces, el proceso de, por cualquier método que hagamos o por cualquier circunstancia que ocurra, de alcanzar la iluminación, es separar el yo del yo soy y del yo soy esto. La primera etapa es quitar todos los adjuntos que se me han pegado en mi vida, mi historia personal, ¿no? Porque ese es el apego. La raíz del apego es que yo me identifico con la experiencia y estoy apegado a la experiencia. Estoy apegado a mi posición económica, estoy apegado a mis relaciones, estoy apegado a mi profesión, estoy apegado a una autoimagen. Ese es el principal fuente de apego. Y sigo mirando y siempre actuando, más consciente o inconsciente, en seguir reforzando esa identidad. Entonces, todo lo que amenaza esa identidad me da miedo. Todo lo que la refuerza me da satisfacción. Cierta alegría, cierta paz, pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque mañana puede pasar otra cosa que amenace mi identidad. ¿Se entiende? Entonces, el dejar de mirar a yo soy esto o aquello es algo que nos ocurre justamente por las consecuencias de haberme convertido en un esto o en aquello. Me siento mal porque el seguir reforzando la existencia efímera, porque todos nos vamos a morir, de ese pequeño iceberg, es lo que me hace sufrir. Sigo defendiendo esos límites. Y tengo miedo de que si no los defiendo voy a desaparecer o se va a acabar la vida. Porque para mí la vida nació con el yo soy. Y luego el algo y el aquello y todo lo demás, ¿no? Entonces la experiencia de la iluminación ocurre cuando podemos liberarnos de yo soy todo esto y alcanzo el yo soy. Ese no es el paso definitivo. Pero si consigo quedarme suficiente tiempo en el yo soy, ese yo soy finalmente se convierte en lo que siempre fue, porque siempre estuvo. Esto lo explico para que la gente comprenda que el factor de iluminación, su verdadera esencia, que le llamamos divinidad, porque ese yo absoluto es la divinidad, por decirlo así, es el origen y la fuente de todo, siempre está en nosotros. Siempre somos eso. O sea, la iluminación nos llega hacia un lugar diferente, eliminar una identidad o un yo y luego va a haber una tierra de nadie ahí, va a aparecer un yo más limpio, más puro, más bueno, y entonces yo me voy a convertir en eso, porque siempre entonces sigue habiendo otro yo mirando ese proceso. ¿No? Sigue habiendo un tercero que mira. ¿Quién es ese que mira? El que mira es siempre el mismo. Solo que al llegar al yo absoluto, como no hay ninguna separación, no hay nada para experimentar. ¿Se entiende? Porque para que aparezca el universo de la experiencia, tiene que estar el yo soy. Es el yo soy que provoca el mundo de la experiencia. No hay objetos ni nada para experimentar si no hay un yo soy que se ha separado de la totalidad y ahora tiene que adquirir algo. ¿Sí? Entonces, iluminarse es simplemente liberarse de la confusión y dejar de seguir buscando en el soy esto y aquello y en reforzar la identidad. Es soltar y entregarse a mi verdadera esencia. Siempre estuvo ahí. No hay que ir a ningún otro lugar más que reconocer la presencia de ese yo absoluto siempre. Por eso es una experiencia súper sencilla. Y cuando te ocurre decís, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Siempre se trató de mí. Obvio que cuando esto ocurre, hay una reconfiguración, una transformación del carácter, podríamos decir, que es lo que se nota de pronto de afuera. Adquirís o te pasa, no adquirís nada, en realidad reconoces la experiencia de paz, de infinitud, de bienaventuranza o de amor absoluto por todo lo que, porque es todo lo que existe. Ese yo absoluto es conciencia absoluta, es amor infinito y eternidad. Y en realidad todos en algún momento hemos tocado eso. Lo hemos sentido en algún momento, en una experiencia de amor muy profunda, viendo un paisaje maravilloso, en alguna circunstancia súbitamente algo aparentemente se apagó en nosotros y nos encontramos con nuestra verdadera identidad. No la podemos reconocer porque el yo soy está acostumbrado a ir hacia afuera.
y agarrarse de algo. Entonces cuando quiere explicar lo que le pasó, no lo puede explicar, porque ese yo más profundo no se puede alcanzar a través de una experiencia, es la experiencia. Ese yo profundo es el conocimiento, es la eternidad, es el sustrato que está siempre ahí en el fondo.